Después de ver cómo la ventana 1040 es importante históricamente y bíblicamente, ahora vamos a enfocar en ver precisamente cómo esta ventana está de necesidad, tiene mucha necesidad y es necesario que nosotros como discípulos de Cristo Jesús nos enfocamos en esta ventana. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son algunos factores que nos ayudan a entender bien la ventana 1040? Vemos aquí que la ventana 1040 tiene el número de la más concentración de las personas no alcanzadas. De hecho, en el número son 3.1 billones de personas que viven ahí que no conocen a Cristo Jesús. En esos 3.1 billones de las personas, hay grupos de personas o los grupos de los no alcanzados que son 6.206 grupos de personas no alcanzados que viven ahí en la ventana 1040. Precisamente podemos ver que la ventana 1040 contiene la mayor concentración de los no alcanzados en todo el mundo. Vemos también que las 50 ciudades o megaciudades de no alcanzados están encontrados o se encuentran allí mismo en la ventana 1040. Solamente este factor es suficiente para causarnos tener la convicción que es necesario que hagamos algo. Es necesario que tú y yo llegamos a hacer algo acerca de la necesidad que está pasando. También en esta misma ventana encontramos mucha gente pobre viviendo en esta ventana. Y también es una ventana de mucha necesidad. Mucha gente no tiene suficiente de comer. Mucha gente llega a sufrir en diferentes formas por la necesidad física que tienen. También esta ventana es una ventana donde encontramos las religiones más grandes. La gente son muy religiosas. De hecho, encontramos las religiones, tres de las religiones más grandes en el mundo. Ahí mismo vemos el mundo musulmán. Hay Islam, hay el budismo también. Vemos en diferentes lugares de la ventana 1040. Y también vemos que mucha gente ahí mismo practican el hinduismo. También vemos hay personas que no creen nada, que no son religiosos. También la mayoría se encuentran ahí mismo en esta misma ventana. Tal vez ahorita hemos tocado algunos factores acerca de lo que está ahí en esta ventana. Ahorita vamos a ver un video que nos ayude a entender mejor por qué debemos conocer más de la ventana 1040 y por qué estamos estudiando todo esto después de ver cómo históricamente y bíblicamente es un lugar muy importante que tú y yo debemos estar conociendo y hacer algo en ello. Gracias. En esta tercera sesión vamos a ver una exposición de la palabra de Dios. Exposición simplemente significa mostrar del texto en su propio contexto, en lo que está diciendo el texto bíblico y el corazón de Dios y en la situación de hoy o lo que estamos viendo o que llega a determinar la aplicación del mismo pasaje en nuestras vidas diarias. El texto que estamos viendo precisamente es 2 Tesalonicenses, el capítulo 3 y el versículo 1
Tal vez de toda la información que hemos visto acerca de la ventana 1040, tus preguntas tal vez pueden ser, ¿ahora qué? Es posible que esta ventana sería un día alcanzado por Cristo Jesús. Viendo naturalmente causa mucho desánimo. ¿Cómo uno llegaría a predicar a los lugares como Medio Oriente, a la India, China y otros países que están ahí dentro, que todos llegan a adorar a Cristo Jesús? Parece difícil, pero esto es la buena noticia. La palabra de Dios nos dice, lo que es imposible para tú y yo como humanos, es posible con Dios. Por eso estamos estudiando este texto, entregando nuestro corazón a Dios, para que Él nos muestre lo que debemos hacer. Pero ahí mismo vamos a estar viendo este pasaje escrito por el apóstol Pablo y viendo cuál era su situación en el contexto original y las personas que él estaba escribiendo y qué debían hacer después de leer esta carta de Segunda Tesalonicenses. Vamos a iniciar precisamente ahí leyendo los primeros versículos en el 2 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 1. Nos dicen así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como la fue entre vosotros. Aquí Pablo está escribiendo y pide en oración que a ellos, los discípulos de Cristo Jesús, ahí en Tesalónica, llegan a orar por dos cosas. La primera cosa es que la palabra de Dios corra, la palabra de Dios que se multiplica. El segundo punto que él está orando, que vemos aquí precisamente, aquí en nuestro pasaje, y que sea glorificada. Esos dos puntos que vamos a estar viendo, los que estamos viendo aquí precisamente en este pasaje. Que la palabra de Dios corra y que sea glorificada. El lema de este mensaje o esta exposición es: un discípulo de Cristo debe orar. Un discípulo de Cristo Jesús debe orar. Y el propósito que Pablo está escribiendo esto es esto: por oración se va a hacer, no por fuerzas, no por cuál tipo de herramientas, no por el orgullo del hombre, sino por la oración. Y vemos aquí que un discípulo de Cristo debe orar. Vemos ahí precisamente que Pablo está pidiendo la oración. Hablando, pidiendo otras personas en orar. ¿Qué hay de ti y de mí? Oramos. ¿Te gusta orar? Hay algunas veces llegamos a decir, no tal vez lo suficiente como yo quisiera, o hacemos diferentes excusas. Pero aquí vemos que los discípulos de Cristo Jesús deben ser conocidos como personas que oran. Y por eso Pablo está escribiendo. La base de este pasaje que estamos viendo aquí está en Hechos capítulo 17, de versículo 1 hasta el versículo 9. Pablo estaba ahí proclamando, estaba en Tesalónica proclamando que Cristo Jesús es el Señor. Eso fue su mensaje. Cristo Jesús es el Señor. Y así está viendo las verdades en este pasaje en dos puntos. Número 1, Pablo quiere que los discípulos allá en Tesalónica lleguen a orar, que la palabra de Dios corra. Y el número 2, y que la palabra de Dios sea glorificada. Ahora vamos a ver el número 1. Número 1, él está pidiendo que la palabra de Dios corra. Hoy en día, amigos, hay 7.7 billones de las personas
en la tierra. Y 3.1 de esos habitantes no conocen a Cristo Jesús. Si llegan a morir el día de hoy, no estarán con Dios. La mayoría de esta cantidad de no alcanzados lo encontramos en la ventana 10:40. También vemos parte de esta cantidad de las personas viviendo en el país de México. 23 millones de las personas en el ciclo de silencio necesitan escuchar el mensaje de la salvación. Necesitan conocer que solamente en el Cristo Jesús hay salvación. Amigos, estoy convencido que nadie debe nacer, vivir y morir sin la oportunidad de decir sí a Cristo Jesús. Por eso Pablo, con toda esta conciencia, con toda esa de la convicción de predicar la palabra de Dios a todos que llegan a escuchar, él llega a pedir los discípulos allá en Tesalónica que oren, que la palabra de Dios corra y que se multiplica para que todos lleguen a escuchar el nombre de Jesucristo, que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Vemos eso es su deseo, y claramente él está predicando Cristo Jesús. Los discípulos ahí en Tesalónica, ¿qué debían hacer? Orando precisamente para eso, que la palabra de Dios corra. Por la fe que tenemos en Cristo Jesús, por lo que Cristo hizo por nosotros a la cruz, juntos con los discípulos ahí en Tesalónica, tú y yo podemos estar orando de la misma manera. Que la palabra de Dios corra. Que la palabra de Dios corra en la ventana 10:40. Que la palabra de Dios multiplica en la ventana 10:40. Porque Dios es Él que está mirando su palabra para cumplir en todo lugar donde la ha mandado a cumplir sus propósitos. Tú y yo debemos estar orando que la palabra de Dios corra, y no solamente ahí en el Medio Oriente o por el norte de África, en toda la ventana 10:40, sino en todos los lugares donde están no alcanzados, incluyendo el ciclo de silencio ahí en México. ¿Cómo sabemos que los discípulos de Cristo Jesús fueron fieles ahí en Tesalónica en sus oraciones? Sabemos que a través de las oraciones, como los discípulos, como ahí en Tesalónica, tú y yo, que no vivíamos en Tesalónica, hemos llegado a conocer la palabra de Dios a través de la fidelidad, de la proclamación del mensaje de la salvación, llegando allá en México y asimismo llegando allá en África. Vemos claramente que la palabra de Dios debe correr para que toda la gente llegue a escuchar el mensaje de la salvación. Por eso eso es el primer punto que debemos estar orando, que la palabra de Dios corra y que se multiplica para que muchos lleguen a responder al mensaje de Cristo Jesús. El punto número 2 que Pablo llega a pedir de los discípulos allá en Tesalónica que llegan a orar es esto: que la palabra sea glorificada. Pero la pregunta para nosotros es esto: ¿cómo la palabra llega a ser glorificada? La palabra es glorificada cuando la gente llega a recibir el mensaje de la salvación. Lo llegan a escuchar, lo llegan a creer y llegan a rendir sus vidas completamente a Cristo Jesús como su Salvador y Señor en sus vidas. Eso es lo que transforma las vidas
de una persona. Eso es el mensaje de la salvación. No solamente escuchar el mensaje de la salvación, sino también que la gente llegue a arrepentirse para que sus pecados sean perdonados hacia Cristo Jesús, siendo hijos de Dios. Así la palabra de Dios llega a dar fruto a ellos que la llegan a escuchar. Los discípulos ahí en Tesalónica debían estar orando que la palabra de Dios no solamente que corra, sino que sea glorificado. Así también tú y yo, por lo que Cristo hizo por nosotros a la cruz, debemos estar orando que cuando la gente sea ahí en la ventana 1040, sea en otro lugar, llegan a glorificar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios llega a dar fruto. Y eso es lo que tú y yo queremos ver en la ventana 1040. La gente glorificando al Señor Cristo Jesús. Pablo les pide esto a los discípulos ahí en Tesalónica. Y esa misma aplicación de estar orando por esos dos puntos nos incluye el día de hoy nosotros como los discípulos de Cristo Jesús. Un discípulo de Cristo Jesús debe estar orando. Debe estar dispuesto también a escuchar la voz de Dios. Ya viendo este pasaje, la pregunta es, ¿cómo este pasaje aplica en nuestras vidas el día de hoy? Después de escuchar toda la necesidad del ciclo de silencio y después de escuchar el corazón de Dios, así Pablo escribiendo y pidiendo a los discípulos en Tesalónica que oren por esos dos puntos. ¿Qué haremos tú y yo el día de hoy? 3 cosas que podemos hacer y aplicar en nuestras vidas. Número 1, debemos orar. Debemos orar precisamente en escuchar la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios, que llegamos a ser obedientes a lo que Dios nos siga a mostrar. Orando podemos estar orando que la gente llegan a escuchar el mensaje de la salvación y que también la gente llegan a glorificar la palabra de Dios. Todo eso se trata en ellos. Lo que la gente que llegan a escuchar, que también que llegan a glorificar la palabra. Pero en el orar aquí en el punto número 1, incluye a nosotros, que también nosotros llegamos a escuchar la voz de Dios o lo que Dios quiera que nosotros hagamos. Por ejemplo, tal vez Dios quiere que te prepares para que en el futuro llegas a ser parte de llevar la palabra de Dios para que otros que no han escuchado el nombre de Cristo Jesús lleguen a escuchar. Tal vez Dios quiere que tú activamente llegas a participar en el dar, para que ellos que están dispuestos a ir o ellos que pueden ir, para que vayan y llegan a ministrar a la gente allá para que la palabra de Dios sea glorificada. Ambos puntos que siguen dependen al punto número 1, que tú y yo oramos y que escuchamos la voz de Dios. No solamente eso, sino que seamos obedientes a lo que Dios dice. Punto número 2, dar. Podemos orar que escuchamos la voz de Dios en el dar. A veces es muy fácil, llegamos a decir, pues, si un día tengo lo suficiente, puedo dar. La verdad es, nunca tendremos lo suficiente, porque el ser humano nunca es satisfecho con lo que tenemos. Lo un poco o lo mucho que Dios nos ha bendecido con,
vamos a ser fieles. ¿Por qué no decides una cantidad fija y específica para apoyar la obra en la ventana 1040? Tal vez por tu situación de salud o tal vez por tu edad, tú no puedes ir a la ventana 1040. Pero hay ellos que están dispuestos para ir. Si no conoces a ninguno de ellos, por favor, escríbenos en B Nuevas y sería un gusto de presentarte a alguien o algunas personas que podrías apoyar económicamente para que lleguen a ministrar ahí en la ventana 1040. Aquí es donde viene la frase: no fueron mis pesos, no fueron mis pasos, lo siento, sino fueron mis pesos. Ahora, esa frase no es para dar una excusa porque es que yo no quiero ir, no quiero arriesgar mi vida para ir en esos lugares. No estoy utilizando esa frase en esa forma, sino que esa frase no fueron mis pasos, fueron mis pesos. Llegué a indicar, si tú y yo no podemos ir, debemos y es necesario y tenemos que enviar a alguien para que vaya a llevar el Evangelio de Cristo Jesús, para que la gente llegue a escuchar la palabra de Dios y para que la gente llegue a glorificar la palabra de Dios, para que sean salvos. El último punto, número 3. Prepárase para ir. Prepárase para ir. Puedes orar y pídele a Dios: Dios, ¿quieres que me preparo para ir, para servir en la gran comisión? Y esa es la buena noticia. Parte de B Nuevas y otros compañeros hemos decidido iniciar una escuela de entrenamiento llamado Predica Vida. Predica Vida es una escuela para entrenar obreros bíblicamente fieles para iglesias centradas en Cristo. Entrenando obreros bíblicamente fieles para iglesias centradas en Cristo. Y Predica Vida, de hecho, ahorita en este momento estamos dispuestos para recibir la gente que ya quieren llegar a capacitarse para que lleguen a servir en sus comunidades, o puede ser allí mismo en el ciclo de silencio, o tal vez un día prepararse para lo largo plazo o ser obreros allá en la ventana 1040. De hecho, decide ahorita. Tú puedes escribirnos y para apartar tu lugar en la capacitación de Predica Vida, que físicamente va a estar iniciando en enero de 2022. Puedes orar y pídele a Dios, si Él quiere, que te prepares para ir, te prepares para llevar la palabra a los no alcanzados, para que la gente oyendo la palabra de Dios lleguen a glorificarla y que sean salvos. Eso es todo lo que estamos viendo en esta sesión, recordando siempre que Dios tiene un propósito en todo. Y como hemos visto, ¿por qué no tomamos un momento para orar? Que Dios nos muestre ese propósito que tiene para nosotros. Recordando que un discípulo de Cristo Jesús debe orar. Gracias por tomar este momento de ver toda la información de la ventana 1040, viendo históricamente y bíblicamente cómo este lugar es significante, pero también viendo el corazón de Dios en este pasaje que escribió Pablo con la inspiración del Espíritu Santo, que cuando la gente oye
la palabra de Cristo Jesús la llegan a glorificar. Que Dios te bendice en tu anhelo de buscarlo a Él, ahora y para siempre. Recuérdate, puede estar orando, dando o preparándose para ir. Que Dios te bendiga.